Pues nada, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo día. Vamos a tener de 10 a 12 ininterrumpidamente, y luego a las 12 haremos el primer descanso. Para comenzar, tenemos una charla a cargo del doctor Antonio Gancedo Baranda, y luego tendremos una mesa redonda, luego ya el descanso, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, que es Antonio Gancedo Baranda. Es médico especialista en pediatría y neonatología con formación en maltrato infantil por la UNED. Ha trabajado en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón desde 2003 hasta su jubilación, ahora en 2025, liderando la consulta de pediatría social y urgencias pediátricas. También ejerció en el Hospital Infantil La Paz en la misma área. Fue miembro de la Comisión de Atención Especializada sobre Violencia de Pareja y Coordinación del Grupo de Maltrato Infantil de la SEU. Ocupó cargos en la Sociedad Española de Pediatría Social y en la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha. Recibió el Premio de Buenas Prácticas en 2015 por su investigación sobre maltrato infantil en contextos de violencia de género. Es autor de publicaciones claves sobre el manejo del maltrato infantil en urgencias. Ejerció como docente en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad de Barcelona. Pertenece a varias sociedades científicas, incluyendo las Omega. En 2020 fue distinguido con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por el Ministerio del Interior. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias a la delegación del Gobierno por haberme invitado, muchas gracias también a la Universidad Complutense y a la Fundación Complutense por invitarme a estos cursos de verano. Y os voy, perdonad que os tutee, os voy a ofrecer la visión desde la pediatría y desde la pediatría social de un tema como es el tema de la violencia vicaria. En esta primera diapositiva lo que quiero indicar un poco, no sé, soy un poco disléxico, aviso. Entonces, pues bueno, os voy a dar la visión clínica del pediatra y del pediatra social cuando atiende a niños que sufren situaciones de violencia, y en el caso que nos ocupa de violencia vicaria. ¿Vale? He hecho una presentación relativamente corta, pero en la que quiero recalcar varias ideas que resumiría al final. ¿Vale? Bueno, no importa. Esta definición es la definición que viene en la LOPIVI, en la Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia y la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Es una definición en la que engloba todas las posibles situaciones en las que se vulneran los derechos del menor y hay una repercusión negativa sobre su desarrollo. Porque puede ser toda acción, omisión o trato negligente. ¿Vale? Incluye unas frases al final relacionadas con la situación, con todo el tema informático que nos invade. Incluye, qué pena que se haya quedado colgada porque hay algunas diapositivas que bueno, sí, se corta un poquito, pero bueno, incluye. No os preocupéis porque la última conferencia que tuve que dar en mi hospital la tuve que dar a pelo, que coincidió con la primera conferencia que di hace muchos años sobre maltrato infantil y también la tuve que dar a pelo. Rudyard Kipling decía que todo vuelve, pues la primera y la última conferencia que tuve que dar la di a pelo y es una sensación muy emocionante. Pero bueno, no pasa nada. Espero que con mi palabra en mi sexualidad pues os llegue a transmitir las cosas. Pues no importa, no te preocupes, vamos pasando y lo que se pueda ver y lo que no se vea yo os lo remito. Bueno, pues ¿qué es lo que incluye esa situación de violencia contra la infancia? Pues incluye el maltrato físico, perfecto, psicológico, emocional o trato negligente, que son las tipologías clásicas del maltrato infantil, amenazas, injurias, calumnias, todo lo relacionado con la violencia sexual, y un punto que es el punto que nos ocupa, que es el de la violencia de género. Esos aspectos son muy significativos, muy importantes. Pasamos a la siguiente y ampliando un poco más el tema de la violencia de género, una cosa tiene que quedar clara. Aquella ley tan innovadora que fue la del 2004, que fue un antes y un después, y aunque aparentemente inicialmente eran testigos, lo visualizaban, pero ya
en la ley ya latía el sentido claro de que esos niños eran víctimas directas de la violencia de género. No eran meros espectadores que quedaban ahí viendo como sus dos progenitores, como sus dos elementos de apoyo más importantes en la vida, pues se majaban a palos, o el malo majaba a la mujer, o lo que fuera. No quedaban impasibles, quedaban dañados. De ahí que la violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce sobre la mujer con el fin de causarle el mayor y más grave daño psicológico a través de terceras o interpósitas personas y que consigue su grado más elevado de crueldad con el homicidio o asesinato. Hijos, hijas, padre, madre, pareja actual, etc. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vemos en pediatría? Esa violencia y esa violencia vicaria van de la mano. No vemos un apartado que solo los niños son los que sufren y solo las madres son los que sufren, van unidos, todos son víctimas, todos son víctimas. Por lo tanto, esos niños que sufren una situación de violencia de género y violencia vicaria cursan con las manifestaciones típicas de cualquier niño o niña que sufre violencia contra ella, en forma de lo que denominamos normalmente que es el maltrato infantil, ¿vale? Y esas secuelas son iguales, similares que los niños que sufren violencia por otras causas, ¿vale? Bien, os he dicho que son 4 tipologías de maltrato físico, de maltrato infantil. Y esas 4 manifestaciones de maltrato infantil son las que se dan en la violencia vicaria. Son el maltrato psicológico, la negligencia, el maltrato físico y la violencia sexual. Todas estas manifestaciones que os he puesto aquí no me las he inventado yo, no las he copiado de un libro, no las he puesto algunas, no he puesto todas, porque si os pongo todas, pues posiblemente de cada uno de los apartados tendríamos pues 2 o 3 diapositivas. He hecho un resumen, pero sí que quiero transmitiros que eso es lo que yo he visto en mi consulta en niños que han sufrido esa violencia vicaria, esa violencia de género, ese maltrato infantil. La forma más típica de maltrato, de violencia, es la negligencia. Muchas veces pensamos que es el maltrato físico, pero no, es la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Pues cuando no se atienden las necesidades básicas de un menor por el grupo que le tiene que cuidar supuestamente. Os lo voy a leer, porque si no, supervisión ineficaz, alimentación inadecuada o insuficiente, higiene defectuosa, vestido no adecuado, cuidados sanitarios defectuosos, enfermedades, dentición, dolores. Tengo muchos casos de niños, por ejemplo, que tienen broncoespasmo. Están en una casa, la mamá le da el tratamiento. Llega a la casa del papá, no le da el tratamiento. ¿Por qué? Porque eso es un invento que se ha inventado la madre, porque le llevó al neumólogo y el neumólogo le dijo tal, pero él le ve bien, Entonces el niño cuando llega, o la niña cuando llega a la casa del progenitor dañoso, no competente, pues anulan los tratamientos. Y eso vale para el TDA, vale para la epilepsia, vale para problemas digestivos, vale para intolerancias digestivas. Y después que tenemos niños que nos llegan a la urgencia con broncoespasmos severos. ¿Por qué? Porque justo han estado en el padre, no ha puesto tratamiento, se ha catarrado y se ha grabado y ha hecho un episodio de asma grave. O le ha dado de comer algo al que tiene alergia o intolerancia y se nos ha puesto fatal. Entonces, por eso, esos tratos negligentes, esas negligencias médicas, las vemos en las situaciones de violencia vicaria y violencia de género. No dar la medicación, poner al niño en riesgo vital, subirlo a la azotea, sacarle la cabeza por el borde y amenazarle con que lo tire, si no es muy amable, si no le cuenta con quién habla, si no le cuenta a quién ha llamado por teléfono, si no le cuenta a quién le va a visitar. Baños, conducción temeraria, daños en las propiedades de la madre, le rompen las ruedas, le rompen la antena, le rayan el coche y el niño va con su mamá, que van a la piscina, al garaje y de repente se encuentran el coche destrozado. Así. Permitir que jueguen con armas. Cuando hay algún progenitor que tiene armas, por lo que sea, le enseñan la pistola, juegan con ella, etc. Y he dicho que no se atienden las necesidades básicas de la persona menor. En esa definición viene con el miembro del grupo que convive con el niño. Pero hay veces que los niños no conviven. Están en instituciones, están en el colegio,
está en el sistema judicial, está en el sistema de protección social. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor esa negligencia, que esos son esos cuidados, pues no se dan. No se dan. Y entonces ese niño tiene que ir a un sistema X, donde no se ve desprotegido, se ve solo, ante una institución de adultos, y tiene que hablar, y tiene que expresarse. ¿Y qué es lo que pasa? Con perdón de la expresión, se muere de miedo, y no dice nada. Porque qué curioso, qué casualidad, cuando ha entrado a ese centro, se ha encontrado con alguien de la familia contraria, de la familia del papá. Y solo muchas veces con esa mirada, hola, aquí estamos, ya eso supone un bloqueo emocional al menor que no va a decir nada. Y volvemos a cargar lo que estuvisteis hablando ayer, el pseudosíndrome. Claro, cuando llega a X sitios, no voy a decir, porque para que nadie se moleste, es que no ha dicho nada el niño, es que todo es presión de la madre. Es que claro, le están comiendo la cabeza, o la oreja, o tal. Vale. Maltrato psicológico. Pues el maltrato psicológico tiene una definición muy fácil, que vamos a entender, pues vamos, desde el primer momento. Es el momento en que un niño no se ve cuidado, querido, protegido, atendido, escuchado. Ese es el maltrato psicológico. Y genera muchas veces más daño que el maltrato físico. Aunque aparentemente sea como, bueno, es que dice que su mamá es una X, o que tal, al tío tal le llama el calvo, o el gordo, o tal. No pasa nada. Son cosas. Los niños se ponen más fuertes y saben lo que será el futuro. No, son maltratos psicológicos. En esas situaciones, por mucho que digamos que no pasa nada, cuando un niño escucha esas cosas, al niño le duele y le repercute negativamente. Insultos, ridiculizaciones, motes, desprecios hacia la madre, hacia la familia materna o hacia la nueva pareja del padre, de la madre. Sí. Hacia los hijos, amenazas continuas de muerte, te voy a matar, eres una mierda, no vales nada. Gritos, insultos, desprecios, persecuciones. Ahora con el sistema de Atempro y todos estos, pues bueno, más o menos. Pero muchas madres que no logran llegar a esos sistemas de protección se ven perseguidas, se ven seguidas. Pasan y de repente se dan cuenta que el coche del otro está ahí. Y el niño sabe qué coche es. Y se mueren de miedo. Aparecer en tiempos o espacios en los que tienen que estar con la madre. No, es que quiero saber cómo está. No, si no te corresponde no tienes que estar, porque lo que estás haciendo es una labor inquisitorial, estás haciendo una labor de vigilancia, de control, de mantener el sometimiento. Vigilar o espiar a la madre, que eso muchas veces también se lo dicen a los niños que lo hagan. Les chantajean para que las vigilen, para que vean en el móvil a quién ha llamado o con quién habla. Ver los efectos de la madre de la violencia del progenitor dañoso, o en forma de los golpes, o en forma de lloros, ataques de ansiedad, miedos, desesperación. Ver a tu elemento de referencia principal hecha una madeja de nervios, no te genera un sentimiento de invulnerabilidad. Al revés, un sentimiento de miedo, de terror, de pavor, de pánico, porque esos niños ven que esa mujer que les tiene que proteger, que les cuida, que les quiere, que les ama, pues está destrozada anímicamente. Acciones que generan pavor y terror en los niños. Conducción temeraria. Muchas veces los niños te dicen, no, es que mi papá va muy rápido. Y además va muy rápido y se pica con la gente. Y encima les insulta. Digo, pero ¿por algo? Dice, no, pero le gusta ir muy rápido. Por eso ya lo dije otra vez en Burgos, que me gustaría que la DGT, la Dirección General de Tráfico, cruzara datos y viera cuántos condenados por violencia de género tienen los 14 puntos. Solo con esa investigación nos íbamos a llevar una sorpresa. Conducción temeraria, daños a las mascotas. Los niños te lloran diciendo, es que mi padre le pega con el palo a la mascota, o le pega patadas, o le da en el hocico. Y eso los niños lo ven como otro ataque, como otro daño. Y de manera indirecta, la niña en los recursos institucionales. Llegas, te ponen una mampara y de repente el papá malo, el progenitor no competente, empieza a toser.
o ríe, o saca los zapatos o las zapatillas para que el niño se cosque de que está helado. Esas son cosas que a nivel institucional tenemos que ir cuidando. O vas a un recurso y según entras sale la otra persona, sale el malo. O sea, son detalles que hacen que aparentemente no signifiquen nada, pero para un menor sí significan. Significan el miedo y el terror. Maltrato físico. Es toda acción no accidental ejecutada por parte de los progenitores o cuidadores y que genera un daño o le pone en una situación en la que puede generar. Golpes, collejas, tortazos, correazos, zapatillazos, tirar del pelo, golpear con objetos, intentos de asfixia, pellizcos, tirar del pelo, tirar de las orejas, empujones, rotura o lanzamiento de objetos hacia el hijo. También meterlo en el cubo de la basura, en el contenedor de la basura, meterle la cabeza en el retrete. O sea, tú dices, Antonio, te estás pasando, ¿eh? No, no me estoy pasando, desgraciadamente. Todo esto que os estoy poniendo son cosas que me han referido los niños que viven en situaciones de violencia de género. Y que un niño te cuente estas situaciones es muy importante. Es porque has conseguido encontrar una vía para que ese niño te lo comente, te lo diga. Y dirás, vamos a ver, si un niño está en 3, 4, 5 años, que está más o menos en una etapa preverbal, ¿cómo te va a contar estas cosas? Pues porque todo ese daño que reciben estos menores les adultiza, les roba la infancia. Y después llegan a las instituciones y dicen, no me creo que un niño de 4 años me tenga que decir que no quiere a su padre. Y tú le preguntas en consulta, ¿y con tu padre qué tal? No le quiero, no le quiero, le odio, le tengo miedo. Y te lo dice un niño de 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se han adultizado. Claro, cuando llegan al sistema institucional dicen, es que este niño tiene una construcción de frases que no son adecuadas a la edad. Eso es porque está manipulado. No, no está manipulado. Bueno, está dañado, que es diferente de manipulado. Está dañado. Y ese daño ha hecho que ese niño pierda su infancia. Y todos los que estamos aquí, pues intentemos recuperarla. Y la violencia sexual. Pues lo que ha pasado en Monte Carmelo es una salvajada, lo del repartidor. Pero ¿cuántos niños y niñas están en sus casas y sufren esa violencia sexual y nadie se entera? Ni una cosa ni otra. No se puede permitir. Pero esto está oculto, no lo vemos. Claro, después tú cuando dices, ¿qué? ¿Hay mucho caso de violencia sexual en la infancia? Pues mira, en niñas 1 de cada 5. ¿Y en niños 1 de cada 13? ¿Cómo? Pues sí. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Son aquellos contactos o interacciones entre una persona menor de edad y una niña o un niño adolescente que utiliza al niño para estimular sexualmente ella misma a otra persona. Algunos ejemplos. Todos estos son reales. No me he inventado nada. Y no he puesto todo, ¿eh? Sin contacto físico. Visualizar pornografía. Niñas que se van a la cama con el papá y el papá está viendo vídeos porno y la niña al lado. Fotos inadecuadas. Claro, la niña después llega a casa de la mamá. ¿Qué tal con papá? Bien. Y a lo mejor en un momento dice, mamá, ¿tú sabes que papá duerme sin pijama? Y cuando estoy al lado de él, está viendo en el móvil unos vídeos en los que salen señoras y señores desnudos. ¿Eso no es violencia vicaria? Pues claro que es violencia vicaria. Está generando un daño sobre la mujer, sobre la madre, y está haciendo un daño a su hijo. Ver actos sexuales entre adultos, muchísimos casos. Muchísimos casos, desgraciadamente, en los cuales hacen ostentación de esos actos sexuales delante de los menores, con las parejas nuevas. Promover situaciones en ver desnuda a la niña o promover conductas o posturas o ropas en ella que sugieren un erotismo adulto, también los niños, y con contacto físico, tocamientos, caricias, besos con contenido erótico, posturas de acercamiento erótico, tocamientos en genitales. ¿Y papá te da besos por la noche? Sí, me da besos, pero también me abraza muy fuerte. Y digo, ¿cómo que te abraza muy fuerte? Y dice, sí, me abraza por detrás y me coge muy fuerte y no puedo ni respirar. Y si le digo, papá, quítate, no quiere, no me deja.
genitales, tocamientos de genitales de la víctima al victimario, después al revés, masturbación, felaciones, coitos interfemorales, coito anal, coito genital, introducción de objetos en recto y bueno, salvajadas. Y después también, pues todo eso conlleva, pues lo que os he dicho anteriormente, son situaciones de violencia contra la infancia que sufren estos niños, que sufren violencia vicaria en el contexto de esa violencia de género. Os voy a hablar de las experiencias adversas. Este doctor que aparece ahí es Felitti. Es una de las personas que yo creo que ha sufrido más. ¿Por qué? Porque hace muchos años, bueno, a finales del siglo pasado, descubrió, haciendo estudios sobre la obesidad, descubrió que las personas que en la infancia habían tenido situaciones adversas, después de mayores tenían muchos problemas de salud. Y dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Lo que ocurrió en la infancia tiene tanta repercusión? Pues él, que era el jefe del Departamento de Medicina Preventiva, hizo un estudio y entonces les pasó a 18.000 personas un cuestionario. Ese cuestionario le dijeron, mira, tienes que preguntar sobre estos aspectos. ¿Y qué pasó? Pues que los que tenían más de 4 experiencias adversas en la infancia, después iban a tener más problemas de salud en la edad adulta, ¿vale? Pero no toda la gente que había tenido experiencias adversas, después de adultos les pasaba eso. ¿Por qué? Porque iba en función del tipo de experiencia adversa, de cuánto tiempo había durado, si había sido detectada esa experiencia adversa, si se había orientado, si se había atendido, si esos niños o niñas que habían sufrido esas experiencias habían tenido apoyos, y después un aspecto que es íntimo, que es privativo de cada uno de nosotros, que es la resiliencia, ¿no? Y eso varía de unos a otros. Y entonces, ¿qué se dio cuenta? Pues que estas experiencias adversas en la infancia actuaban de 3 maneras. Una, como un factor de riesgo, que eran convencionales, que eran intentos de ayuda. Yo estoy muy nervioso, ¿qué hago? Como mucho, bebo mucho, mantengo muchas relaciones sexuales y así combato mi ansiedad. Pero eso me va a desencadenar problemas de obesidad, de diabetes, me va a ocasionar problemas de infecciones de transmisión sexual, hepatopatías, promiscuidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Después, esos niños y esas niñas que estaban viviendo esas experiencias adversas en la infancia y que ahora os diré cuáles son, estaban en una situación de estrés continuo. ¿Por qué? Porque supuestamente el progenitor que le apoyaba o que le ayudaba o que le cuidaba o que tenía que educar y querer era un depredador y el niño tenía que estar con 1000 ojos y para estar en 1000 ojos tienes que tener activado todo el sistema de estrés, con lo cual tu organismo está recibiendo chutes de sustancias que provocan estrés a toda castaña. ¿Y eso qué ocurre? Genera cambios en el sistema inmune, en la liberación de sustancias proinflamatorias y en una neurotoxicidad. Es decir, veíamos que esos niños que estaban sometidos a esas experiencias adversas en la infancia, después iban a tener más problemas de cáncer, de enfermedades inmunes, de afectación cardíaca y pulmonar por esas sustancias proinflamatorias, y esa neurotoxicidad iba a generar alteraciones en el neurodesarrollo normal de un menor. Y justo esas situaciones de neurotoxicidad iba a implicarse en sistemas como son lóbulos prefrontales, el sistema límbico, hipocampo, cuerpo calloso, con lo cual la gestión del estrés, la gestión de la ira, la gestión de los impulsos en esos niños y esas niñas iba a ser defectuosa. Pero no solo vieron eso, que es este tercer punto que queda ahí asomando. Ese tercer punto era que ese exceso de cortisol también alteraba la carga genética de los individuos. Y eso hacía que tuviéramos las familias, que todos los que estéis en trabajos sociales, en servicios sociales, os habréis dado cuenta que es una familia. Jolín, ¿otra vez? Pero si usted es la hija del abuelo aquel que tuvo y tal. Pero otra vez, pero ahora el nieto le ha metido en el trullo. Ahora está metido en una banda. Pero ¿cómo puede ser? Por esto, por la epigenética, ¿vale? Estas son las experiencias adversas. Si os fijáis, violencia de género, violencia vicaria, ¿en dónde nos vamos a estar moviendo? Aquí y aquí, ¿vale? Violencia vicaria, hemos dicho los 4 tipos de maltrato infantil. Maltrato psicológico, negligencia emocional, que es cuando no se cubren las necesidades emocionales del niño,
que forma parte de la negligencia, el maltrato físico y la violencia sexual. Normalmente, lo que he visto en mi experiencia particular es que cuando se dan estos 4 tipos de maltrato, de violencia, la violencia sexual va a tardar en aparecer 0, porque todas estas situaciones preparan para la violencia sexual. Después, la disfunción familiar, ya nos pone violencia de género, que lo puso Felitti. O sea, después ya se ha intentado disimular por, bueno, como lo de siempre, ¿no? Violencia doméstica, conflictos interfamiliares. No. Felitti desde el principio dijo, no, violencia contra la madre. Vamos a dejarnos de tonterías. Perdón, que me emociono. Otra violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, enfermedad mental, separación de los progenitores, internamiento penitenciario. Es que se han llevado a mi papá esposado. ¿Sí? Sí, vino la policía porque había pegado a mi madre y después yo le vi cómo se lo llevaban en el coche de la policía. ¿Eso es una situación de equilibrio para un menor? No, dañoso. Fallecimiento de unos progenitores. Imaginaros hasta que nos han empezado a decir los huérfanos que quedaban de mujeres asesinadas por violencia de género. Ha costado, ha costado. Porque era un ente que no existía. No existía. O sea, una mujer moría asesinada en una situación de violencia de género, dejaba hijos. Ahora no. Ahora se registra, se valora, pero ahí también tenemos un campo de mejora en la actuación de esos niños y esas niñas que quedan huérfanos. Porque claro, ¿qué parámetros de educación van a tener? ¿La de la víctima? ¿La del victimario? Van a cambiar de entorno, van a cambiar de educación. Como me han dicho niños, es que yo no quiero ir a ver a mi padre a Soto. Bueno, para los que no sois de Madrid, Soto del Real es la cárcel que hay aquí. O en Aranjuez, o en Navalcarnero. O sea, que son temas que hay que seguir dando. Que es verdad que estamos todos en el inicio, que estamos empezando, que estamos avanzando, pero que son temas todos de mejora, ¿vale? Después, adversidad en el entorno social y otros. Pues imaginaros lo que hemos estado hablando de los niños de antes. Tú empiezas a sumar maltrato psicológico, negligencia emocional, maltrato físico, ya tenemos 4. Ya tenemos 4 experiencias adversas. Y el número crítico es 4. Más de 4 experiencias adversas, ¡pum! Tengo niños que tienen, o tenía niños, ya no, tenía niños con 8 y 9 experiencias adversas en la infancia. 8 y 9 experiencias adversas en la infancia. O sea, imagina todos estos, de aquí 3, bueno, una cosa tremenda. ¿Y qué ocurre con los niños que sufren experiencias adversas en la infancia? Pues van a tener problemas en el desarrollo, acordaos de la definición inicial, alteración en el tono vagal, pum, se marean. Oye, le han llevado al cardiólogo, le han llevado al neurólogo, le han llevado al de digestivo, le han llevado al endocrino, y se sigue mareando, y se sigue cayendo. Y tú escarbas un poco y dices, ¿te ha pasado algo de pequeño? Tal, pum, y salta. Y saltan las experiencias adversas. Obesidad, mayor riesgo de asma, de enfermedades pulmonares. El asma tiene una correlación con la situación de experiencias adversas en la infancia tremendas. Por cierto, ¿cuántos pediatras hay aquí? Una. Después veremos una cosa más. Infecciones cardiorrespiratorias, mayor sintomatología psicosomática, alteraciones en el sueño, patología mental, etc, etc, etc. Y consecuencias en el adulto. Esos niños que han sufrido violencia vicaria, que son víctimas de esa violencia de género, violencia vicaria, después van a consumir más alcohol, más tabaco, más tóxicos, van a tener en torno a las 40 parejas sexuales, con lo cual la facilidad de poder transmitir o contagiarse de infección de transmisión sexual, de inactividad física, en alteración de la autopercepción, infartos, cáncer, enfermedades pulmonares, fracturas de huesos, hepatopatías, patología mental, mayor consumo de psicofármacos, mayor consumo de recursos sociosanitarios, fracasos en las relaciones emocionales y laborales. Es decir, que tienen muchas complicaciones. Todos esos niños que sufrieron una situación de experiencia adversa, y la violencia de género y violencia vicaria es una experiencia adversa en su conjunto para el daño que genera, ¿no? Vale, pues nos vamos a meter un poco, habiendo puesto un poco acogotados ahí diciendo, madre de Dios, lo que estamos viendo, pues ahora vamos a ver un poco
¿cuáles son las soluciones, ¿no? Aunque ya os avanzo, la solución es la coordinación entre todos y todas las que nos dedicamos a la lucha contra la violencia de género. En nuestra querida España tenemos el defecto de cuidar nuestra nietecita. Pues no, esto es una labor de conjunto, es una labor en común, si no, fracasaremos. Y da lo mismo, es que es el pediatra. No, el pediatra. Trabajador social, fundamental trabajador social. Sin ellos no hacemos nada, vamos a ciegas. Y eso es una cosa que les recalco cuando daba cursos a los residentes, que tenían que tener en cuenta siempre a los trabajadores sociales o a las trabajadoras sociales. Después, los recursos judiciales, Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas, sistema educativo, que muchas veces parece que el sistema educativo, bueno, los niños están ahí, pero es que también tiene una labor fundamental. O sea que es una labor de todos. Bueno, medidas del pacto firmadas hace muy poquito, pues eso. Punto 281 en el apartado 4.1, pues políticas externas como servicios, coordinación, servicios autonómicos locales para la protección y los menores víctimas de violencia de género. El punto 307, que está cortado, pero dice garantizar la reparación de hijos e hijas víctimas de violencia vicaria, poniendo a su disposición medidas y recursos que abarquen todos los ámbitos en función de las necesidades y la edad de víctimas tales como el sanitario, psicológico, educativo o sociolaboral. El Response, que fue un programa que se hizo en el 2017 sobre derechos, igualdad y civismo. Ahora ha rotado más hacia la mujer con discapacidad, ¿no? Pero en el 2017 puso el foco en el sistema sanitario, en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera persona a la que la mujer le comunica lo que está viviendo es al profesional de salud. ¿Qué pasa? Que el profesional de salud le salta la liebre y de repente dice, ¿qué hago yo con esto? Pues habla con el trabajador social o con la trabajadora social, habla con ella y destapa la situación. Porque aquí volvemos a lo de siempre, la violencia se perpetúa por el silencio y eso no se puede consentir. Hay que romper ese silencio porque es lo que quiere el maltratador, que todos nos callemos, todos miremos para otro lado, no digamos nada y no nos metamos en líos. Porque ya se encargarán ellos de amenazarnos o de decirnos las cosas. Si la mujer verbaliza su situación, a menudo es con los profesionales sanitarios. Pero ¿qué pasa? No reciben formación de violencia de género, no detectan los signos y no preguntan al respecto. Esto es pío que yo no he sido. Si yo no pregunto, yo no me entero. Hay un estudio que preguntan a los psiquiatras americanos que cuántos preguntan sobre traumas en la infancia. Psiquiatras americanos, solo el 30%. No sé, pediatras en España o psiquiatras en España. En el 2021 hicimos un trabajo, un grupo de gente de toda España y preguntamos, oye, ¿se les atiende adecuadamente en el sistema sociosanitario a las víctimas de violencia de género? Ya sé la respuesta que estáis pensando todas. Sí, coincidimos, exactamente. Aunque la violencia de género es un problema que debe ser atendido por los profesionales sanitarios, no solo, la formación adaptada a este ámbito en cuanto a herramientas de detección e intervención sigue siendo escasa, lo que puede influir en la infradetección o un abordaje inadecuado a la misma, así como en una afectación de salud de los hijos, hijas, mujeres víctimas de violencia de género. Un profesional sanitario o una profesional sanitario que esté sensibilizado con el tema de violencia de género es una máquina de detección, de orientación, de cuidado, de protección, de minimizar riesgos. ¿Cuántos profesionales sanitarios hay ahora aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Bueno, pues este artículo os lo he dejado ahí, la cita, para que lo leáis porque es muy interesante, ¿vale? Y como muchas veces pues vivimos en una sociedad capitalista y esto a lo mejor les puede cantar sufrimientos. Bueno, todo el mundo sufre, ¿no? Todo el mundo se le muere un familiar, tal. Pero cuando tú le dices a las instituciones o le dices al sistema estatal, le dices, oye, que esto te está costando pasta, ¿eh? Que aquí tienes ahí tienes ahora defensa, armamento, vale, pero tú tienes aquí un agujero, que se te está yendo la pasta, Es que el coste por víctima en Estados Unidos, que les podemos criticar lo que queramos, pero hacen unos estudios que flipas, calcularon que por un coste, el coste
por víctima de violencia en un caso no fatal era de 210.000 euros. Pero cuando ese niño moría, a la sociedad le generaba 1,3 millones. ¿Cuánto le cuesta a la sociedad canaria, a la sociedad española, que una niña de 17 años tenga el 95% de su superficie corporal quemada? ¿Cuánto le cuesta a la sociedad eso? No solo el coste emocional, el coste del daño, el coste individual. ¿Cuánto nos cuesta a todos? Porque esa niña posiblemente fallecerá. Dios quiera que no, pero o no sé. Con 95% las esperanzas de vida son muy limitadas. Pero, ¿cuánto va a costar? ¿No? Si nos ponemos en ese plan de la pasta, pues toma pasta, ¿no? Las experiencias adversas en la infancia, en el 2019, a Estados Unidos le cuestan 748.000 millones, 3,5% de su Producto Interior Bruto. En Europa, las experiencias adversas en la infancia del 2019, el 2,7% del Producto Interior Bruto. Estoy por llamar al ministro Cuerpo y decirle, oye, mira, ¿dónde puedes recuperar pasta? Y después, un estudio que se hizo en el 2021, el coste de las experiencias adversas en la infancia, en Europa oscilaba con respecto al Producto Interior Bruto de los 28 países europeos a los cuales se investigó, del 1,1 al 6%, el 6% del Producto Interior Bruto. Y en España costaba 17.000 millones de euros, el 1,2% de nuestro Producto Interior Bruto. Dices, estás exagerando, vale, exagero, pero por cada dólar o por cada euro que tú inviertas en prevención de experiencias adversas en la infancia, en lo que hemos visto, violencia de género, violencia vicaria, te va a volver a la sociedad de 4 a 9 euros. Pues bastante es, ¿no? ¿En qué banco te dan eso? Ninguno. Vale, y ahora en las consultas de pediatría social. Y ahora aquí lanzo una loa a la consulta de pediatría social. ¿Por qué? Porque yo creo que es un elemento muy importante en la prevención y en la lucha contra la violencia de género. Y somos baratísimos. No nos compramos una ecodoppler de última generación, no solicitamos miles de analíticas, no solicitamos miles de ecografías. Es hablar con el paciente, hablar con la mamá del paciente, escuchar, tener paciencia. Es una consulta hospitalaria que se imbrica en una de las áreas específicas de conocimiento, formación y práctica profesional dentro de la pediatría. En el programa de la especialidad nos dice que somos especialistas en pediatría y sus áreas específicas. Y las áreas específicas son dos. Pediatría clínica, que es la que conocéis todo el mundo. Es que mi hijo le duele la garganta, le voy a llevar al pediatra. Es que mi hijo es diabético, le está viendo el endocrino. Eso es pediatría clínica. ¿Vale? Pero después está el otro área específica de pediatría, que es pediatría social, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos en pediatría social? Pues hacer una atención y seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño, viendo cómo vive en su entorno familiar, en su entorno escolar, en su entorno social. Y verlo también desde una visión en la que valoremos el respeto a sus derechos. Y en mi experiencia, el 50% de las consultas, de los motivos de consulta en pediatría social es violencia de género. La mayoría, o derivados desde los compañeros de atención primaria, que tienen también una labor fundamental, o desde la urgencia de adultos, porque ha venido una mamá que le han pegado y cuando el compañero de adultos le ha preguntado, ¿tienes hijos? Sí, tengo 2. ¿Y qué edades? Tal, pum, para consulta de pediatría social. O sea, casi el 50% de los motivos de consulta son de violencia de género en pediatría social. Después, ¿qué ocurre? Cuando los niños llegan a esas consultas, se encuentran protegidos, se encuentran cuidados, hasta que aparece el malo, porque a lo mejor aparece sin querer. Es que estaba citado hoy. No estaba citado, pero el niño ya te ha visto. Y entonces ese espacio de protección, de cuidados, pum, se va al tacho. Y al niño ya no te dice nada. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que... Porque muchos le dicen, no, es que yo soy amigo del doctor Gancedo y el doctor Gancedo me dice lo que pasa después de hablar contigo. O solicitan el informe y como tienen derecho al informe, porque tal, en el informe hemos puesto que este niño nos está relatando estas situaciones, pues cuando llega el niño a la casa del papá le dice, ven aquí, majo, ¿cómo que estás diciendo que yo te pego? ¿Cómo estás diciendo que yo hablo mal de mamá? ¿Cómo estás diciendo que yo duermo desnudo? ¿Cómo? Y el niño a la siguiente consulta que va, no dice nada.
Y después, la consistencia de la violencia secundaria que sufrimos, los pediatras que trabajamos y nos implicamos en la lucha contra estas cosas, es muy significativa. Y yo creo que demuestra lo que valemos como profesionales y como personas. Siento ponerme tan vanidoso y orgulloso, pero es que es así. O sea, si te dedicas a pediatría social, tienes que echarle narices. Yo tengo la suerte que la compañera de trabajo que me ha sucedido, y que eso también ha sido una labor institucional, porque el gerente de mi hospital luchó para que la consulta de pediatría social siguiera, porque somos escasamente 13 o 14 consultas de pediatría social en toda España, luchó y se mantuvo y es una mujer de brega, es una mujer muy bien formada, muy sensibilizada ante la violencia de género, o sea que lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Y después, esa violencia secundaria que sufrimos en forma de denuncias, en forma de persecuciones, en forma de amenazas, en forma de querer pegarnos, demuestra que somos eficaces, porque si no fuéramos eficaces, si fuéramos inanes, pediatría social. Y entonces voy a decir una frase de Goethe, que no era del Quijote. Dice, y el fuerte sonido de sus ladridos solo prueban que estamos cabalgando. Vale. Ideas principales. La violencia de género es un problema de salud pública. Clarísimo. Y esto no es ideología, ¿eh? Yo es que soy del PP, yo no creo en eso. Yo es que soy de Sumar, sí creo en eso. No, esto no tiene ideología política. Esto es un problema de la sociedad y tenemos que enfrentarnos a ella todos. Habrá energúmenos por un lado y por otro. Bueno, eso es su problema, no el nuestro. Todas las hijas de madres que sufren todas las hijas y hijos de madres que sufren violencia de género son víctimas de esta forma de violencia, son víctimas de violencia vicaria y pueden sufrir significativos problemas de su salud a lo largo de toda su vida. El sector del profesional de salud relacionado con la atención a infancia y mujeres que están viviendo esta situación tienen una posición de privilegio para su detección. La consulta de pediatría social es un elemento más en la lucha contra la violencia de género y sus secuelas. Y después es muy importante que estemos coordinados.